Las supersticiones practicadas por la Iglesia romana mantuvieron la conciencia de la gente atada a sus falsas doctrinas. Se les enseñaba a la gente a confiar en sus buenas obras para salvarse. Dios y aún Cristo mismo eran representados como austeros y solemnes. Solo por medio de los sacerdotes y los santos podía uno acercarse a Cristo. Este altar, que está en Chiesa del Gesù, Roma, representa a María echando fuera del cielo a dos reformadores. Ellos son Martín Lutero y Juan Hus. Al pie del altar, un pequeño ángel arranca las hojas de un libro, la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Aunque fue esculpida a principios del siglo XVII, esto representa la actitud desafiante de la Iglesia Católica durante los 1260 años de oscuridad espiritual. Los valdenses conocían las enseñanzas de Roma y la falta de libertad en que la gente vivía. Como fieles misioneros, ellos anhelaban dirigir a tales personas hacia el amante Jesús, quien murió para que pudieran tener la verdadera libertad. Hallando a los sinceros de corazón, ellos les enseñaban que Jesús es su verdadero sacerdote, que solo a Jesús debían confesar sus pecados y que Jesús es fiel en perdonarles y limpiarles del pecado. De este modo la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas. El sol de justicia brillaba en el corazón, llevando salud con sus rayos. Así se les disipaba el temor de la muerte y podían levantar la vista y aceptar a Cristo totalmente. Aunque después los nuevos conversos confrontarían persecución, ellos se hallaban llenos de gozo y valor, y así como los demás seguidores de Cristo, ellos comunicaban a otros acerca de la nueva fe, y muchos se unían a los creyentes valdenses. En el año 1488, el Papa Inocencio VIII decretó que todos los valdenses de los Alpes de Cotián fuesen muertos. Se iba a desenvainar la espalda del papado contra los que guardaban los mandamientos de Dios, y no se iba a envainarla hasta que el último creyente en la fe fuese muerto. Roma insistía que los valdenses debían someterse bajo su poder. Oficiales de la iglesia fueron enviados con el decreto en la mano y les informaron lo siguiente: si venían al seno de la iglesia de Roma y si abrazaban la religión católica romana, ellos podían gozar de sus casas, propiedades, tierras, y podían vivir con sus familias sin vejación alguna. Pero si se negaban a obrar de acuerdo con las proposiciones, entonces les seguiría la persecución y la muerte segura sería la suerte de ellos. Frente a las proposiciones presentadas, los valdenses noblemente declararon que bajo ninguna consideración renunciarían su religión. Debido a la negativa de ellos para someterse a Roma, el papado escogió a Alberto Cattaneo para dirigir un ataque osado contra los valdenses. El plan del ataque consistía en dar un golpe mortal en el centro del territorio de los valdenses, el valle de Angroña. El ejército de Cattaneo se separó en dos divisiones. Una división, dirigida por el mismo Cattaneo, se movilizó hacia el Prat del Tor en el valle de Angroña, destruyendo todo a su paso. La otra división, bajo el cruel Lapalú, se dirigió hacia los Alpes de Dauphin y entró al valle de Loise, un profundo desfiladero rodeado por altas montañas. Los exploradores valdenses observaron que las fuerzas del papado invadían su territorio. Entonces, colocando sus bienes sobre las carretas y juntando sus rebaños y manadas, los valdenses escalaron precipitadamente los escarpados pendientes del monte Pelvoux hasta una altura de 1800 metros sobre el valle. Cánticos de alabanza a Dios se elevaban de sus labios, desvaneciendo así el terror. A media cuesta, encima de un inmenso precipicio, encontraron una plataforma de roca que guiaba a una gran caverna.
La cubierta de la cueva formaba un magnífico arco que se estrechaba gradualmente hasta formar un pasaje pequeño y después se ensanchaba en un espacioso corredor. Las manadas fueron distribuidas en los huecos laterales de la cueva. Padres, madres y niños se alojaron adentro y la entrada fue barreada con grandes piedras. Luego hombres apuestos se pusieron para vigilar. El enemigo, sabiendo que su presa estaba en la cueva, se acercó por arriba. Los soldados bajaron por cuerdas desde el alero del precipicio que pendía sobre la entrada de la gruta. La plataforma a la entrada de la cueva fue tomada por los hombres de la Palú. Los valdenses se adentraron más al fondo en el escondite. En vez de enviar sus tropas adentro a la cueva, la Palú les ordenó que juntasen toda la leña que pudieran. Entonces, amontonándola a la entrada de la cueva, prendió fuego. Un denso humo oscuro penetró en la cueva. Uno no puede imaginarse el sentir del pueblo de Dios en esa cueva, cuando el humo llenó la caverna sofocando a todos los que estaban allí. De seguro que se aferraron a las promesas de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando se examinó posteriormente la caverna, se hallaron 400 niños asfixiados en sus cunas o en los brazos de sus madres muertas. Por todo, perecieron en esa cueva más de 3000 valdenses. ¿Cuál fue el crimen por lo que merecieron ese horroroso castigo? Fue la dependencia en la Biblia como la única regla de fe y el rechazo de las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Mientras la Palú cumplía su misión de destrucción en el monte Pelvoux, Cattaneo dirigía su ejército al norte y oeste para destruir a los valdenses en el valle de Angroña. Guió sus soldados por los estrechos desfiladeros, pasando por debajo de las grandes rocas que colgaban sobre el paso. Cattaneo y su hueste no hallaron resistencia. Marcharon por todo el valle de Angroña. Las casas de los valdenses estaban vacías, así como el valle. Cattaneo supuso que los habitantes del valle habrían huido a Prat del Tor. Siendo así, entre él y su presa se hallaba un escarpado imposible de escalar que formaba como el muro del valle. Parecía que el enviado del Papa y su ejército iban a ser detenidos por esta barricada natural. Se podían ver las montañas blancas que rodeaban el Prat. Después de una búsqueda intensa, Cattaneo descubrió la única senda que se abría hacia las montañas. Algún temblor de la naturaleza había rajado las montañas formando un despeñadero largo, estrecho y oscuro. Cattaneo ordenó temerariamente a sus hombres para que entrasen y cruzasen ese espantoso desfiladero sin saber que regresaría con muy pocos de ellos. El único pasaje que atravesaba ese despeñadero era un arrecife rocoso en un costado de la montaña, tan angosto que no podían avanzar lado a lado dos juntos. Si se les acometía de frente, de atrás o de arriba, no tenían ninguna escapatoria, ni tampoco espacio para defenderse del ataque. El sendero colgaba a media altura desde la base del desfiladero, donde muchas aguas se precipitaban sobre las rocas. Fue en ese espantoso despeñadero que los soldados del enviado del Papa marcharon. Avanzaron lo mejor que pudieron a lo largo de ese arrecife, acercándose a Prat. Parecía imposible que su presa se les escapase, pero Dios estaba velando sobre su pueblo. Mientras los soldados del enemigo avanzaban por el estrecho sendero, una nube blanco del tamaño de la palma de la mano, inadvertido por los invasores pero ansiosamente observado por los valdenses, fue visto juntarse en el pico de la montaña. La nube se agrandaba y se oscurecía rápidamente. Se deslizó por el costado de la montaña,
ondulando como si el océano se precipitase por el cielo, una neblina tenebrosa. Cayó justo sobre el abismo donde el ejército del Papa se hallaba, cerrándolo y llenándolo completamente de arriba abajo con una gruesa neblina. De pronto el ejército se hallaba como en noche, todos perplejos, estupefactos, y no podían ver ni adelante ni atrás, tampoco avanzar o retirarse. Se detuvieron todos aterrorizados. Los valdenses interpretaron esto como el acto de la providencia interponiéndose en favor de ellos. Esto les daba la oportunidad de rechazar al invasor. Así que, quebrando grandes piedras y rocas, las rodaron estrepitosamente hacia el cañón. Los soldados del Papa fueron aplastados allí donde se hallaban. Y eso no fue todo. Algunos de los valdenses valientemente entraron al despeñadero, espada en mano, y les atacaron de frente. La consternación se apoderó de la hueste del Piamonte. El pánico les impulsaba a escapar, pero cualquier esfuerzo por escapar era más fatal que la espada de los valdenses o las rocas que rodaban a saltos de la montaña, veloces como flecha. En la lucha, ellos mismos se dieron empujones echándose abajo uno al otro. Algunos fueron pisoteados hasta morir, otros rodaron al precipicio estrellándose sobre las rocas, y aún otros se ahogaron en la torrente. Así pareció miserablemente el enemigo de Dios. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se ha dicho que había 3 clases de misioneros que pervertían el sur de Europa durante la Edad Media: el trovador, el barbe y el mayor de los 3, la Biblia. El trovador debe haber creado una vista colorida al visitar los castillos medievales. El motivo principal era presentar las verdades de Dios como estaban escritas en su santa palabra. Apenas entraba el trovador por el portón del castillo con sus mercancías, la gente se reunía para oír cualquier noticia del mundo exterior y para oír al ministril cantar y tocar para entretenerles. Un ministril común cantaba canciones provincianas de amor de la época, pero los misioneros valdenses cantaban porciones de los salmos que enseñaban virtud y señalaban el odio como vicio. Mientras la gente oía, alguien era motivado para oír más al evangelista cantor. De esa manera, los ministriles valdenses enseñaban a la gente que Dios es el único objeto de adoración, la Biblia la única regla de fe y Cristo el único medio de salvación. Así, de castillo en castillo, los dedicados siervos de Cristo daban su testimonio y enseñaban las preciosas verdades de la palabra de Dios por medio del canto. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Habían conservado la fe apostólica pura y sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con riesgo de perder sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Como resultado de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe
e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos. Otros se aferraron a la verdad. Durante los siglos de oscuridad y apostasía, siempre hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico la adoración de las imágenes y que guardaron el verdadero sábado bíblico. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Sus enemigos les acusaban de toda clase de crímenes y prácticas infames. Les llamaban hechiceros y les culpaban de adorar a Lucifer en la forma del gato negro. Se decía que todos los niños valdenses nacían con cuellos velludos, con 4 hileras de dientes negros y con un solo ojo en la frente. Cierta vez el duque de Saboya visitó a sus súbditos valdenses después de un periodo de persecución. Pidió ver a esos niños monstruosos. Entonces se percató de la engañosa calumnia cuando les fueron presentados hermosos niños con rostros rosados, dentaduras perlinas y 2 ojos. Desde mucho antes de la Reforma en Alemania, los valdenses eran evangelistas amantes de la Biblia sobre todas las cosas, haciendo traducciones de la misma al lenguaje común, difundiéndola por toda Bohemia, Alemania, Francia e Italia. El celo misionero y el éxito de los valdenses en esparcir las verdades bíblicas resultaron en una terrible persecución, la cual ellos sobrevivieron. Sin embargo, la sangre de estos mártires regó la semilla del Evangelio. Desde su más tierna edad, los jóvenes valdenses recibían instrucciones en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los niños memorizaban capítulos enteros de la Biblia, de manera que cualquier suerte que corriesen las copias de la Biblia, grandes porciones de ellas se preservasen en la memoria de la juventud. Ellos iban de noche a las reuniones secretas de las casas, con pies descalzos para no ser notados cuando iban pasando o con zapatos envueltos en paños. Era costumbre entre ellos oír el Evangelio recitado por los niños, quienes se turnaban en repetir porciones del mismo. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cada barbe o pastor aprendía un oficio manual o profesión. Todos sabían cómo cultivar el campo y criar los ganados. Antes de la invención de la imprenta, ellos copiaban grandes porciones de las Escrituras para que sus estudiantes las usasen, a quienes también les enseñaban otros idiomas y les instruían en la piedad y las buenas obras. Todos debían memorizar los libros de Mateo y Juan, pero muchos de ellos memorizaban todo el Nuevo Testamento y bastante del Antiguo. Los atesoraban en sus mentes y corazones para compartir con aquellos con quienes se pusieran en contacto mientras iban en viajes misioneros para el Señor Jesucristo. El siglo XVI despuntó mientras los valdenses todavía se recuperaban de las persecuciones de los generales Lapalú y Cattaneo. El duque de Saboya les había prometido protección de sus valles, pero no todo estaba en su alcance para cumplir su promesa. Él podía prevenir que ejércitos de las cruzadas, como los que se reunieron bajo la bandera de Cattaneo, invadiesen sus valles. Pero él no podía protegerles de las maquinaciones secretas de los sacerdotes. A falta de los soldados armados del duque, los inquisidores y los sacerdotes de Roma, actuando como misioneros, sedujeron a la gente con sus sofismas y secuestraron a otros llevándoles al santo oficio.
A estas vejaciones fue agregada otro mal aún mayor, el de la piedad decayente. Deseosos por hallar descanso, muchos se conformaron exteriormente con la Iglesia romana. Para hallar protección de toda interrupción de sus viajes de negocio, ellos obtuvieron certificados o recomendaciones de los sacerdotes establecidos en los valles, indicando que ellos eran papistas. Para obtener este credencial, era necesario asistir a la capilla romana, confesarse, ir a la misa y dejar que los sacerdotes bautizasen a sus niños. Al mismo tiempo, continuaron asistiendo a las predicaciones de los pastores valdenses y sometiéndose a sus juicios. Sin duda alguna, los que practicaban tales engaños y la iglesia que los toleraba decayeron grandemente. Esa vieja vid parecía morirse y dentro de poco iba a desaparecer de esas montañas que por tanto tiempo había dado sombra con sus ramas. Por este mismo tiempo, la reforma protestante iba brotante por toda Europa. Los valdenses, ansiosos de saber hasta qué punto el yugo de Roma había sido abandonado por las naciones europeas, enviaron algunos de sus pastores a Suiza y Alemania para indagar más de ello. Ansiaban dar a conocer sus creencias y prácticas y en qué se comparaban con las creencias de los nuevos reformadores. Se organizó un sínodo y representantes de varias partes de Europa vinieron para conferenciar con los valdenses de Italia y Francia. Los representantes se reunieron el 12 de octubre de 1532 en la ciudad de Champhorán, en el centro del valle de Angroña. Al concluir esta reunión, las decisiones tomadas fueron incorporadas en la corta confesión de fe, donde los valdenses y reformadores entraron de acuerdo sobre la incapacidad moral del ser humano, elección a la vida eterna, la voluntad de Dios dada a conocer en la Biblia, la única regla del deber y la doctrina de solo dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. En su ansiedad y gozo por unirse a aquellos que se oponían a los errores de Roma y estimaban la palabra de Dios, los valdenses sacrificaron los últimos vestigios del sábado bíblico por la adoración del domingo de los reformadores. El resto de los guardadores del sábado, aún entre ellos, fueron silenciados. La mayoría de los valdenses se unieron a los reformadores para convertirse como parte de un gran movimiento que protestaría contra la opresión del papado. La lámpara, que ya había estado a punto de extinguirse, comenzó a arder en su brillo anterior. El espíritu de los valdenses revivió. Ya no practicaban más los disimulos y cobardes encubrimientos a los cuales habían recurrido para evitar la persecución. Ya no tenían temor de confesar su fe. De ahí para adelante nunca se les vería en la misa o las iglesias de los papistas. Se negarían a reconocer a los sacerdotes de Roma como ministros de Cristo, y bajo ninguna circunstancia recibirían cualquier beneficio espiritual o servicio de sus manos. Los valdenses colocaron en las manos de los reformadores el más apropiado y noble regalo, el libro, o sea, la Biblia, la cual sus padres habían preservado con su sangre y sus barbes habían transcrito y puesto en circulación laboriosamente. Ahora, ellos la traducían a la lengua francesa y la imprimían por cuenta propia para las iglesias de la Reforma. Fortalecidos por el compañerismo de sus hermanos protestantes, los valdenses reconstruyeron sus iglesias y reinstauraron los servicios de adoración. Sus pastores fueron multiplicados y multitudes acudían a sus predicaciones para beber del agua de la vida fluyendo nuevamente de su tierra.